Buen día, ¿cómo están? Sé que estamos viviendo periodos difíciles, sé que decir cualquier cosa es redundar y con todo el corazón deseo que tanto el mensaje, que mejor dicho el Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, manifestarse en nuestros hogares y hacer algo inesperadamente milagroso. Entonces, quisiera que me acompañen en una pequeña oración para poder abrir nuestros corazones y sin duda que el poder de Dios se haga real en un periodo que necesitamos mucho de Él. Amado Dios, te queremos poner en tus manos nuestras vidas, para que a pesar de cada una de las dificultades que estamos viviendo, podamos experimentar algo de ti, podamos experimentar tu poder, podamos tener destellos de tu gloria y que sobre todas las cosas puedas infundir aliento y palabra de vida en nuestras vidas. Te pedimos que no sea una simple persona hablando, sino que tu Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos entender tus misterios, tus planes y tus propósitos y de esta manera vivir la vida que tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Manifiéstate sobre cada persona que necesite un milagro en el área que sea. Maniféstate, por favor. Por favor, haz lo que es difícil para nosotros y que podamos tener una iglesia llena de testimonios, lleno de historias de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema le puse como nombre Lecciones inesperadas de un primer ministro. ¿Y por qué? Creo que ya se han dado cuenta, hermanos, de quién podría tratar el mensaje. Y yo les hago la pregunta, si ustedes tuvieran la posibilidad de ir a una charla magistral de alguna persona importante, alguna persona quizás de autoridad, no sé, supongamos que viene en la calle, algún presidente internacional, lo más probable es que yo vaya, que quisiera conocer sus experiencias. Supongamos que venga, no sé, un Bolsonaro, un Trump, un expresidente, o podamos conocer la historia antes que haya fallecido alguno de los nuestros. No sé, me imagino un Herman Bush, por dar un nombre al azar. Y yo digo, yo iría. Lo más probable es que muchos de nosotros querramos ir por el hecho de conocer algunas pautas de su vida que le han ayudado a llegar a donde llegaron. Como le decía, supongamos Herman Bush, por ahí nos da lecciones de valentía, lecciones de experiencias, de osadía, quizás hasta algunas charlas sobre vuelo. Como decía, estoy simplemente largando ideas porque nunca he escuchado. Y hoy les quiero compartir estas 5 pequeñas lecciones de una persona de autoridad. Yo sé que ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de la historia. Él era un primer ministro o un primer magistrado. Entonces la palabra que él tenía como nombre, como función, se llamaba el chati, que el chati o el yati era el primer ministro egipcio, una especie de primer ministro egipcio, la segunda persona más importante después del faraón. Yo si le preguntase, supongamos, no lo voy a hacer en primera persona, pero si yo pudiese preguntarle, ¿cuáles son las 5 lecciones que más te han marcado a lo largo de tu vida? ¿O en qué 5 momentos has llegado a entender pautas de tu vida? Me imagino que me podría decir la primera sería la lección de la incertidumbre. Yo me pongo a analizar su vida y desde muy niño José era un muchacho muy querido, era un muchacho que su papá quería lo mejor para él. Yo me imagino, suponiendo cómo mis padres me han querido o a muchos de nosotros, que él hubiera querido tener una vida normal, no sé, estudiar hasta los 18, pasar unos cuantos cursos, quizás la universidad, una preparatoria él, y poder reír. Él tenía visiones de que iba a llegar muy lejos, que iba a ser autoridad. Entonces, una vida normal, hasta los 30 trabajar en un lugar, tener experiencia hasta los 35, a los 40 poder tener autoridad en su misma ciudad, en su mismo pueblo. Pero la vida no fue así. Él desde muy joven, a pesar de ser querido, tener sueños, visiones, anhelos heredados de su padre, su vida fue totalmente distinta. Él fue a la cárcel, lo iban a matar de hecho.
Entonces, la incertidumbre fue fatal en ese periodo. Yo me imagino los primeros meses ser preso, estar condenado, estar de esclavo en un lugar que ni siquiera hablaba la misma lengua. La incertidumbre y de tantos sueños que su padre le pudo haber sembrado. O sea, el panorama no se parecía en nada al que uno hubiera pensado que hubiera sido su destino. Entonces, ¿cuál es la lección en la incertidumbre? ¿Qué nos diría cuál que fue su lección, su aprendizaje en la incertidumbre? Yo pienso, en base a la vida y la experiencia que nos muestra José, el no perder la visión, el entender que aún a pesar del difícil camino, no es el destino. La cárcel, la prisión, el mal momento, no es el final del destino. Simplemente es parte del camino. En esos momentos de incertidumbre es donde nosotros llegamos a dudar y no llegamos a entender de que es necesario pasar, pero que no es el final. En los momentos de incertidumbre es muy probable que en esa charla magistral José nos diga, entendé que te está preparando. La incertidumbre, ese momento, esa lección, simplemente te enfoca para redeterminar cuál es tu visión, qué es el propósito, dónde quiero que estés. Eso es lo que nos diría Dios a través de José si fuéramos nosotros Él. En momento de incertidumbre, repito, es para entender cuál es la visión, cuál es el foco y cuál es el destino al que nosotros debemos ir. Simplemente nos está preparando. Una segunda lección que yo digo que nos podría decir muy fácilmente es la lección de la integridad, la efectividad, la lección de la moral. ¿Por qué? Todos nosotros conocemos la historia de la mujer de Potifar. Todos nosotros, que inclusive les diría, está de más volvérselas a repetir. Pero a pesar o además de esa historia, a pesar de la experiencia con con la mujer de Potifar, él tuvo otra experiencia, que era la responsabilidad que tuvo aún estando preso. Eso me parece interesante porque en Génesis 39, se los quiero compartir, en el versículo 21 menciona lo siguiente. Dice, a pesar de que él estuvo en la cárcel, o a pesar de que él, desde el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaba con los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó todo en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me llama la atención porque me gusta ponerme en el lugar de las personas y yo digo, si yo estuviera injustamente perdiendo mi libertad, lo más probable es que una persona normal, no solo yo, cualquiera se llegue a deprimir, se llegue a bajonear, mucho más pensando, estoy injustamente acá. Pero la virtud que tuvo José fue, a pesar de él que pudo haber tenido el derecho de pensar que no merecía estar allí, todo lo hacía con efectividad. A pesar de que él tuvo el derecho de decir, de pelear contra el ego, de pelear contra sus posibles pensamientos, él todo lo hacía con efectividad, él todo lo hacía con honra a las personas. Yo la verdad que si estuviese en esa charla que les menciono, me llamaría mucho la atención y analizaría bastante mi corazón porque es una lección muy difícil, es una lección bien compleja, es una lección que no cualquiera está dispuesto a asumir y no es fácil lo que él pasó. Otra lección que considero que sería muy importante y que él mencionaría sería la lección de la empatía. ¿Por qué? Él menciona más adelante en los próximos versículos, dice, desde el capítulo 40, versículo 3, y él puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, la cárcel donde estaba José, está mencionando a los jefes de los coperos y de los panaderos, y el capitán de la guardia le encargó de ellos a José,
Y presten atención, y José le servía estando días en la prisión. O sea, me llama mucho la atención de que, repito, o sea, él podía haber pensado, estoy injustamente acá. Y él no solo hacía las cosas del jefe de la guardia, sino también empezó a servir a los demás. Él empezó a servir al jefe de los coperos y de los panaderos que estaban presos. Entonces, hoy nosotros vivimos en un periodo que se está volviendo cada vez más egoísta, cada vez en donde esperamos que los demás hagan algo por nosotros y nosotros no estamos dispuestos a dar la milla extra por los demás. Nos hemos olvidado de la regla de oro que menciona Jesús, nos hemos olvidado del amor incondicional, nos estamos olvidando lamentablemente de que hay personas que al igual que nosotros están necesitando ayuda. Y esto lo que está ocasionando es que la sociedad, que la cultura se esté separando. El no me importismo se hace cada vez más grande. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, un docente, él era bien estratega, él ahorita es millonario por ser muy estratega, siempre planificaba sus pasos. Y yo lo veía que saludaba a todo el mundo y eso me parecía agradable. O sea, a una persona, no quiero comparar, ¿no? Pero una persona que venía en un auto lujoso, a una persona que vendía dulces probablemente en la calle, lo saludaba con el mismo ímpetu, le ponía una cara feliz y le apretaba la mano. O sea, se notaba que tenía agrado en saludar a las personas. Y yo le pregunté, qué interesante eso, lo noté que era muy ameno. Y él me dijo, te voy a dar una lección. Yo me sorprendí porque solo le estaba diciendo algo interesante de su saludo. Y él me dice, te voy a dar una lección que quiero que no te olvides. Yo nunca sé con quién de esas dos personas que me ha visto saludar voy a hacer un negocio mañana. No menosprecies a alguien por cómo está hoy. Probablemente esa persona mañana me ayude a mí. Y tengo que ser amigo de ambos. Me quedé, la verdad, en silencio porque no pensé que él ya con un simple saludo veía el futuro o intentaba anticiparse a lo que pueda venir. Y probablemente ese mensaje está visto un poco desde lo egoísta, o sea, quiero estar bien para que me ayuden. Que inclusive Pablo me llama mucho la atención, él dice, no les comento esto yo para ser egoísta, pero Pablo le dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si es que no nos desmayamos. Así que si tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero de preferencia a la familia de la fe. Entonces, dice él mismo de que si hacemos el bien a los demás, vamos a cegar en algún momento, vamos a tener una cosecha. Pero yo les digo, no desde la perspectiva egoísta. O sea, no, mi deseo no es, se los compartí porque era una visión que él tuvo. Pero hoy, como les mencioné, creo que en las últimas 3 veces que tuve la oportunidad de compartirles un mensaje, la situación que está viviendo el mundo actual es caótica, es muy desfavorable. No tienen idea la cantidad de personas que han vivido muerte, que están viviendo problemas, la enfermedad esta del virus, no saben la cantidad de personas que han muerto. No deseo ver noticias por nada más para no estar preocupado por qué va a suceder, porque genera incertidumbre. Cualquier cantidad de personas ahorita están con miedo a morir. No saben la cantidad de personas que están sin trabajo, que han quebrado, que sus negocios, ustedes pasen por el segundo anillo, pasen por el centro y tienen una colección de locales que dicen alquiler en alquiler en alquiler. Y eso es porque está matando. No solo está matando físicamente, está matando psicológicamente este virus. Hoy la gente está necesitada de unos de otros. La gente está viviendo en soledad. La gente lamentablemente está viviendo en depresión. Las estadísticas de la depresión son fatales. Y no les estoy hablando de una tristeza, les estoy hablando del trastorno, les estoy hablando de gente que en serio está mal. Hoy nosotros necesitamos ayuda. Yo repito, me imagino a José en la cárcel. O sea, ¿cuántos años habrá estado? Estuvo más de 2 años. Y el pobre
su vida, pensar de no merezco estar acá, pero aún así estoy con gente condenada, con gente que hace el mal, yo no hice el mal a nadie. Y muchos de nosotros vivimos en cárceles emocionales. Por eso mi deseo con este punto es tener empatía, es la lección de la empatía. A pesar de nuestras cárceles, poder pensar un poco más en los demás, poder pensar en aquellos que están compartiendo cárcel con nosotros, poder estar con aquellos que, al igual que nuestras vidas, no la están pasando bien. Yo no les estoy diciendo esperen a estar bien para ayudar. Otros están en la misma condición, solo que en diferentes celdas. Probablemente uno se le haya muerto a algún familiar y toda mi condolencia, mi apoyo, pero hay personas que igual de alguna manera distinta están pasando crisis. Entonces necesitamos la empatía, necesitamos ayudarnos. ¿Saben? Yo creo, no quiero dejarme entender con lo que les voy a decir. Vivimos en un periodo en el que el mejor evangelismo no es repetí conmigo, en el nombre de Jesús yo te acepto. Valoro mucho la oración, valoro mucho porque entiendo el poder que tiene, pero la mejor manera en que las personas abran el corazón hoy en día no es imponerles una oración o decirles repetí conmigo. La mejor manera de evangelizar hoy en día es asumir los problemas de otros. Si no asumimos los problemas de los demás, en vez de que más personas entren a la iglesia, más es la cantidad de los que se van a salir. Y no les estoy hablando solo por nosotros, les estoy hablando a nivel mundial. Ahí vivimos en un periodo de problemas. La gente está más abierta a recibir ayuda porque están necesitados. Pero cuando hay carga en vez de ayuda, la gente se empieza a espantar. Entonces la lección es tener empatía. Lamentablemente todos vamos a estar en alguna cárcel, Dios quiera que no sea algo físico, pero esa cárcel nos va a perfeccionar. Y la mejor perfección que nos puede dar la cárcel, esa prisión que estemos viviendo, es la empatía, es el amor a los demás. Si no entendemos eso, lo más probable es que no hayamos entendido la enseñanza de la prisión. Entonces preocupémonos por nosotros. Así como José ayudó al copero, también José necesitó la ayuda del copero. También nosotros somos valiosos. Nosotros también necesitamos ayuda. Nosotros también necesitamos contar, estoy en problemas. Al ser amigo de los demás y estar preocupados por los demás, también tenemos que preocuparnos por nosotros. Entonces, mi punto aquí con la empatía es no estar solo. Lo más importante para salir en periodos difíciles es entender de que no estamos solos, estamos para ayudar, pero que también necesitamos recibir ayuda. Ese es el valor de la amistad. Entonces, valoremos los círculos. Lo más probable es que otra lección que haya tenido José en su vida, que nos podría dar en esa charla magistral, es la lección de la distinción. ¿Qué tenía él de distinto a los demás que pudo haber visto el faraón? Y quiero leerle cómo José le explicó el sueño del faraón, porque le enseñó algunas pautas muy importantes. Y eso está desde Génesis 41, de los versículos 18 al 36, que dicen así. Entonces, esto fue lo que José le respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer, se lo ha mostrado al faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre de la siguiente, que será gravísima. Y al suceder el sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, miren, le da no solo la explicación de los sueños, sino también le da una guía, una dirección. Y le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón que sea prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto, Faraón. Además ponga gobernadores sobre todo el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país por los próximos 7 años de hambre que va a haber en la tierra de Egipto, para que el país no perezca de hambre. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de el sueño que tuvo el faraón y de la aplicación que tuvo José? ¿Cómo José se lo explicó? Existe una gran posibilidad, me gusta a mí al meterme en una historia, entender todas las variables. Me gusta entender hasta el por qué alguien dijo algo. Y existe una gran posibilidad que José en ese periodo de la cárcel se puso a pensar, Dios me dijo que me iba a dar autoridad, ¿me habrá mentido? No creo que me haya mentido. Mi familia, todos eran profetas, yo tenía un sueño y mis padres lo interpretaban, mis hermanos lo interpretaban, yo creo que era verdad. Entonces, pero él decía, ¿pero por qué estoy en la cárcel? ¿Será este el plan de Dios? Y que en el momento que apareció el copero, dijo, esta persona siento que puede tener algo vinculado a una autoridad. Y cuando le interpretó a los sueños, es cercano al faraón. Existe una gran posibilidad que él pudo armar un rompecabezas y entender de que el nexo para el destino que él iba a tener como gobernador, como primer ministro, era ese copero. Por eso es que me imagino que fue uno de los motivos por el que le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Y lo interesante es que si es tal cual, él pudo haber pensado, este es mi único momento para mostrarme delante del faraón y poder darle a entender de que yo soy la persona que necesita. O sea, él se mostró distinto a los demás. Él dijo, mire faraón, su sueño es este, van a haber problemas. Su sueño es de que vamos a estar en abundancia, pero también van a haber problemas. Pero yo le quiero dar la solución. Lo ideal es que, en resumidas cuentas, tenga un buen administrador. Que aparte de ser un buen administrador, sea un buen líder para direccionar a demás gobernantes. Entonces, y tras que le dijo eso el faraón, lo primero que entiende o lo primero que ve o analiza el faraón es, vos sos la persona que estoy necesitando. O sea, me estás dando no solo la aplicación, sino también me estás diciendo cómo hacerlo. Entonces lo vio distinto. Y no se lo estoy charlando, fue tal cual como se lo dijo el faraón. Dice, después del versículo 17, y el asunto le pareció bien al faraón y a su siervo. Y dijo el faraón a su siervo, ¿vamos a hallar a alguien más como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. O sea, le dice, primero está el Espíritu Santo con vos, está el Espíritu de Dios, te guía y te muestra lo que va a pasar. Con vos tengo una carta garantizada a anticiparme al futuro, le dice. Posterior a eso le dijo, vos sos una persona sabia, o sea, te necesito conmigo, sos importante acá. Y siguió diciendo, vos vas a estar aquí sobre mi casa y por tu palabra se gobernará en todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además el faraón a José, y yo te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó su anillo de la mano y se lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él diciendo, doblen rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, José podría darnos la lección de ser distinto. Nos podría decir, para que alguien los vea necesario, los tiene que ver distintos. ¿Qué tienen ustedes? Podría, me imagino, en esa charla caminando de un lado a otro, y nos puede preguntar, ¿qué tienen ustedes que los hace especial? ¿Qué tienen ustedes que los haría distinto a los demás? ¿Por qué ustedes deberían estar en mi lugar en vez al lado del faraón en vez de mi persona? ¿Qué podríamos decirle?
nosotros entendemos qué cualidad nos distingue de los demás. No solamente les digo las cualidades, porque el faraón no supo que él era una persona íntegra. Es interesante que vino en el combo la integridad de José. Lo primero que él vio fue la necesidad de su sabiduría, la necesidad de sus estrategias, la necesidad inclusive de José el profeta. Esa es la lección de la distinción. José no era una persona normal. Lo más probable es que hasta el día de hoy una persona con un alto cargo jerárquico lo busque como un asesor, porque tenía algo distinto. Yo les quiero compartir este mensaje porque lamentablemente nosotros caemos en el error de la mediocridad y no avanzamos. Queremos ser mediocres, queremos ser bajo el estándar de los demás y no buscamos desarrollar cualidades inherentes, cualidades innatas, cualidades desarrolladas, cualidades profesionales, diferentes tipos de cualidades. Y la última lección, que probablemente sea una de las más importantes en su vida, es la lección de perdonar. Quien no suelta el pasado está condenado a ser esclavo de él. José hizo algo, digo yo, proféticamente muy importante. Los hijos que él tuvo, los nombres de sus hijos reflejaron su vida. José tuvo 2 hijos y yo creo que el momento en que nacieron llegó a estar tan sensible que declaró sobre ellos diferencia en lo largo de su vida. Sus nombres son Manasés y Efraín. El nombre Manasés significa olvidar y el nombre Efraín significa fui doblemente fructificado. La vida de José fue una tragedia al inicio. Sin duda, repito, no me gustaría estar en sus zapatos. Pero él entendió que el dolor del pasado no trae nada bueno. Él entendió que no fue culpa de la mujer de Potifar, de él, de sus hermanos, de su padre. Él entendió que fue Dios quien lo trajo ahí. Él entendió que fue parte del propósito pasar por todo ese infierno para poder llegar sabiamente al lugar que Dios quería que esté. Él entendió que olvidando iba a ser fructificado. Y yo les quiero dar la lección de no seamos esclavos porque el pasado no trae nada bueno si simplemente lo traemos para amargarnos. El pasado no tiene que ser minimizado. El pasado no tiene que ser puesto debajo de una alfombra. El pasado hay que perdonarlo. Y así como José, el momento en que olvidó, que perdonó el pasado, él fue fructificado. Yo les quiero dar una lección muy importante. La peor temporada que nosotros podamos vivir, lo más probable es que esta es la peor temporada de muchos. La peor temporada te prepara para tu mejor momento. La peor temporada te pule para el destino que Dios quiere que vivas. Quiero terminar con un pequeño fragmento de una historia que yo no soy muy de ver series, pero hay una que sí me llamó bastante la atención. Y en el final, no le quiero spoilear, no les voy a decir ni qué serie es, pero al final la persona que habla dice algo que me llegó mucho y es algo muy similar a lo que estamos viviendo, al tema, y es así. Él dice, fue un camino largo y difícil, pero me alegra que fuera largo y difícil, porque si no hubiera pasado por todo ese infierno, la lección no hubiera sido tan clara. Verán, chicos, desde el momento en que conocí a su madre lo supe. Debía amar a esa mujer tanto como pudiera, tanto tiempo como pudiera, y nunca pude dejar de amarla ni por un segundo. Llevé a esa lección conmigo todas las peleas que tuvimos, todas las mañanas de Navidad a las 5 de la mañana, cada tarde de domingo adormilada, incluso en cada tope, cada pizca de celos o de aburrimiento o de incertidumbre que se presentó, llevó esa lección conmigo. Incluso cuando enfermó, el que puedo decir que fue el peor de los tiempos. Para esta persona me llamó mucho la atención el que él haya dicho, este infierno que pasé por
tienen que verla la historia, no le voy a spoilear nada, pero le dio a entender que su propósito era ser mejor persona para ser un buen esposo. Repito, este momento que estás viviendo no es el final de tu camino. Aprende la lección y continúa a caminar. No permitas que una mala temporada te detenga. Quisiera que podamos orar porque sé que así como estas lecciones que pudieron haber ayudado a José, nos van a ayudar a nosotros. Yo no les digo sean todos Chati, primer ministro, primer magistrado. Lo que sí les quiero decir es, seamos autoridad aquí en la tierra. Enseñemos y valoremos cada lección que estemos viviendo. Quisiera que podamos orar para que no nos detengamos, por más difícil que sea la situación y el momento. Que peleemos la buena batalla y que sobre todas las cosas entendamos cada una de estas lecciones. La integridad, la incertidumbre, el tener la visión, la profecía, la dirección, a pesar de la incertidumbre. El tener empatía, saber de que así como otros, como yo estoy viendo mal momentos, otros lo están y necesitan de mí. Ser distinto, esa lección de qué me hace especial y no para mostrarlo, sino para primero entenderlo yo y poder ayudar a los demás a través de lo que me hace distinto. Y la lección de perdonar. Entonces, acompáñame en una oración, por favor. Amado Dios, te quiero poner en tus manos la vida de cada una de las personas que estamos presentes, que inclusive lo están viendo este mensaje por las redes sociales, para que puedas examinar nuestras vidas muy profundamente y que de esta manera podamos entender cómo aplicar estas valiosas lecciones que las aprendió José. Te quiero pedir que puedas examinar, que nos puedas hacer una cirugía a corazón abierto y que extirpes cada célula que no es buena, cada célula que es dañina, que nos está encerrando en el egoísmo, en la depresión, en la soledad, o en malos hábitos, en problemas, en diferentes dificultades. Y que tu Espíritu Santo nos pueda regenerar, que tu Espíritu Santo nos pueda reenfocar, redireccionar. Siento que hay personas que han perdido el rumbo, que no saben qué hacer, que tantos problemas, tanto periodo en soledad les hizo perder incluso pasión por lo que un momento tenían. Te pido para que en el nombre de Jesús le muestres de nuevo la visión de su vida, le muestres de nuevo qué fue lo que les encendía ese fuego sagrado y que el fuego no se apague. Reenfoca a cada uno de nosotros, a pesar de las turbulencias, las dificultades, a pesar de la incertidumbre, reenfoca nuestro propósito. Te pedimos para que en el nombre de Jesús nos ayudes a ser personas íntegras, que siempre la integridad, la responsabilidad sea una salida. Que las personas nos busquen porque tenemos algo bueno que la sociedad lamentablemente está perdiendo, que es la transparencia. Te pido para que podamos aplicar en nuestra vida la lección de la empatía, del ayudar a los demás. Pon más amor en nosotros en vez de egoísmo. Abre nuestros corazones. Muchos nos hemos enfriado y necesitamos volver al calor. Necesitamos volver a tener vínculos. Necesitamos volver a fortalecer los lazos. Por favor, que tu Espíritu Santo se manifieste y nos dé un amor puro, sincero, que nos devuelva el primer amor. Te pido para que podamos, que mejor dicho, tu Espíritu Santo nos revista de gracia y que cada persona que está necesitada de ti, como todos nosotros, podamos tener esa unción, esa gracia especial para que los demás vean que tenemos algo distinto,
que ese algo distinto es el Espíritu Santo. Te pido para que nos puedas ungir nuevamente, para que nos llenes, aquellos que se estén apagando, que puedan volver a encender el fuego con pasión, pero también con ese óleo fresco que proviene de lo alto. Y te pido para que la lección del perdonar la podamos aplicar todos los días en nuestras vidas. Que podamos sacar el veneno del dolor, del rencor y de la amargura, para que no contaminemos nuestros propios corazones. Te pido en el nombre de Jesús que te puedas manifestar sobre tus hijos, para que en este periodo seamos luz y que el Espíritu Santo se manifieste a través de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y vamos a salir de esta juntos, así que no perdamos la fe. Amén.